Ricardo Almeida tenía el mundo en las manos, pero había perdido su propia alma. A los 42 años, dueño de un imperio inmobiliario valuado en más de 800 millones de pesos, controlaba desde torres corporativas en Santa Fe hasta complejos residenciales de lujo en Las Lomas. Su rutina era impecable. Despertaba a las 5:30 en su penthouse de 600 metros cuadrados en Polanco. Tomaba su café de la mañana preparado por la gobernanta. Se subía a su Mercedes-Benz AMG GT negro y se dirigía a otro día comandando reuniones que movían millones. Ricardo era conocido en el mercado capitalino por tres cosas: su genialidad para los negocios, su arrogancia sin límites y su total incapacidad para mantener relaciones duraderas. Se había casado y divorciado 3 veces, siempre alegando que las mujeres solo querían su dinero o no entendían las presiones de un hombre exitoso. La verdad era más amarga. Ricardo trataba a todos a su alrededor como piezas reemplazables en su tablero personal. Los empleados eran números en hojas de cálculo. Los amigos eran contactos útiles para negocios. La familia era una obligación social que cumplía en las fechas conmemorativas, siempre con regalos caros que compensaban su ausencia emocional. Ricardo creía que el dinero lo resolvía todo y que su inteligencia superior lo colocaba por encima de las personas comunes que necesitaban trabajar para él. Su mansión en Las Lomas era un reflejo perfecto de su personalidad, imponente, fría y calculadamente impresionante. 15.000 metros cuadrados de área total, casa principal con 8 suites, 4 salas de estar, biblioteca, oficina, gimnasio completo, spa, alberca olímpica climatizada, cancha de tenis, garage para 15 autos y habitaciones para empleados que él raramente visitaba. Todo decorado por los mejores diseñadores de la Ciudad de México. Cada pieza elegida no por gusto personal, sino por su valor y estatus. Ricardo vivía solo en esta propiedad gigantesca, rodeado por un equipo de empleados que trataba con la misma cortesía fría que dispensaba a cualquier prestador de servicios. Eran personas invisibles que mantenían su vida funcionando perfectamente. Jardineros que cuidaban los jardines japoneses, guardias que patrullaban 24 horas, choferes que lo llevaban donde necesitaba, gobernanta que organizaba su agenda social, chef particular que preparaba comidas que él comía solo leyendo reportes financieros. Lo que Ricardo no percibía era que su obsesión por el control y superioridad había creado una prisión dorada a su alrededor. Se había aislado de cualquier conexión humana genuina, construyendo muros invisibles que mantenían a todos a una distancia segura de su corazón. Creía que la vulnerabilidad era debilidad, que la gentileza era manipulación, y que el amor verdadero era un mito romántico para personas ingenuas. Su rutina era robóticamente perfecta y emocionalmente vacía. Reuniones, negociaciones, cenas de negocios, eventos sociales donde era admirado y temido en igual medida. Ricardo se había convertido en una máquina de hacer dinero que había olvidado completamente cómo ser humano. Y estaba a punto de descubrir el precio real de esa elección. En la mañana del martes 15 de marzo, Ricardo despertó como siempre, sin prisa, pero con precisión militar. Su agenda estaba llena con 3 reuniones importantes, una conferencia con inversionistas internacionales y una cena con políticos que podrían facilitar la aprobación de sus próximos desarrollos. Era exactamente el tipo de día que adoraba, lleno de oportunidades para demostrar su superioridad intelectual y expandir su imperio financiero. Se puso su traje Armani de 15.000 pesos, acomodó la corbata Hermès de 3.000 pesos y bajó al desayuno. Como siempre, encontró la mesa puesta con perfección militar por la gobernanta doña Cleusa, una señora de 58 años que trabajaba para él hacía 4 años
y con quien apenas intercambiaba 10 palabras por semana. Para Ricardo, ella era solo parte de la decoración, un engranaje eficiente en su máquina doméstica. «Buenos días, doña Cleusa», dijo él sin levantar los ojos de la tablet, donde revisaba las noticias del mercado financiero. «Hoy voy a regresar tarde. Si llegan las muestras del mármol italiano para el proyecto de las lomas, déjelas en la sala de juntas». «Sí, señor Ricardo», respondió ella con la misma cordialidad profesional de siempre. «¿Le gustaría que prepare algo especial para la cena?» «No estaré aquí para cenar», respondió él, aún sin mirarla. «Tengo un compromiso en el Pujol con algunos inversionistas alemanes. Debe extenderse hasta tarde». Doña Cleusa asintió en silencio y continuó organizando la cocina. Ricardo terminó su café expreso, tomó su portafolio de cuero italiano y salió de la mansión sin despedirse, como hacía todos los días. Para él, la cortesía era algo que se reservaba para personas importantes, y los empleados definitivamente no encajaban en esa categoría. El día transcurrió exactamente como lo había planeado. En la primera reunión, Ricardo cerró la venta de un terreno en Roma Norte por 45 millones de pesos, consiguiendo un margen de ganancia del 340% sobre la inversión inicial. En la segunda, convenció a un fondo de pensiones de invertir 120 millones en su nuevo proyecto residencial. En la tercera, humilló públicamente a un competidor que intentó cuestionar sus métodos de negociación, dejando claro que en la Ciudad de México, Ricardo Almeida era intocable. Durante el almuerzo en el Club de Industriales, mientras saboreaba un salmón de 280 pesos, Ricardo recibió una llamada que cambiaría completamente sus planes. Era Klaus Müller, uno de los inversionistas alemanes con quienes cenaría más tarde. «Ricardo, mi amigo», dijo Klaus en su inglés cargado de acento, «tengo una noticia fantástica. Conseguimos adelantar nuestra aprobación final. Podemos cerrar el negocio hoy mismo, pero necesito viajar a Frankfurt esta misma noche. ¿Sería posible adelantar nuestra reunión para ahora?» Ricardo sintió la adrenalina correr por sus venas. El negocio con los alemanes era gigantesco, 500 millones de euros para el desarrollo de un complejo empresarial que sería el más grande de Latinoamérica. Cerrar esto algunas semanas antes de lo previsto sería la coronación de meses de negociación. «Perfecto, Klaus. Te veo en mi oficina en 1 hora. Voy a cancelar todo y dedicarnos exclusivamente a esto». La reunión fue un éxito absoluto. A las 4:30 p.m., Ricardo había cerrado el mayor negocio de su carrera, garantizando no solo los 500 millones de inversión, sino también participación en las ganancias que podría rendir otros 200 millones en los próximos 5 años. Era oficialmente el día más lucrativo de su vida. Eufórico con el éxito, Ricardo decidió hacer algo completamente fuera de su rutina: regresar a casa temprano y celebrar. Tal vez abriría esa botella de whisky escocés de 50 años que guardaba para ocasiones especiales. Tal vez hasta le hablaría a alguna de las mujeres de su círculo social para compartir la victoria. Eran las 5:15 p.m. cuando Ricardo estacionó su Mercedes en el garage de la mansión, 3 horas antes del horario habitual. La casa estaba silenciosa, exactamente como le gustaba. Entró por la puerta principal, tiró el portafolio en el sofá de la sala y se aflojó la corbata, sintiéndose como un emperador que regresaba victorioso de una batalla. Fue cuando escuchó algo que lo hizo detenerse completamente. Risas, risas genuinas, sabrosas, del tipo que no escuchaba en su casa hacía años. Venían de la dirección de la cocina, mezcladas with voces que no reconocía. Ricardo frunció el ceño, irritado. Doña Cleusa sabía que no le gustaba el ruido en casa, mucho menos visitas no autorizadas.
Caminó silenciosamente hacia la cocina, preparándose para dar un regaño ejemplar a la gobernanta por romper las reglas de la casa, pero lo que vio cuando llegó a la puerta de la cocina lo dejó completamente paralizado. ¿Y tú? Cuéntame de qué ciudad estás viendo esta historia. Porque lo que Ricardo estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su visión sobre lo que realmente importa en la vida. La escena que se desarrollaba en la cocina de Ricardo era algo que jamás podría haber imaginado. Doña Cleusa estaba sentada en la mesa central de la cocina, pero no estaba sola. A su alrededor, 5 niños de edades entre 6 y 12 años estaban concentrados en actividades que habían transformado completamente el ambiente tradicionalmente silencioso y organizado de la casa. 2 niñas más pequeñas, una rubia de cerca de 7 años y una morena de 9, estaban ayudando a doña Cleusa a hacer lo que parecía ser masa de galletas. Sus manos pequeñas estaban cubiertas de harina y reían mientras trataban de moldear formas con cortadores coloridos. Un niño de unos 10 años estaba sentado en una silla alta, leyendo en voz alta un libro de cuentos para un niñito menor que lo escuchaba con los ojos muy abiertos. Y una niña de unos 12 años estaba ayudando a organizar una pequeña mesa improvisada en la esquina de la cocina, donde juguetes sencillos estaban esparcidos. Lo que más impactó a Ricardo no fue solo la presencia de los niños en su casa, algo que jamás había autorizado, sino la transformación completa de doña Cleusa. La mujer que conocía como una empleada silenciosa y casi invisible estaba radiante, sonriendo de una forma que nunca había visto, hablando con cariño y paciencia infinita con cada niño, como si fueran sus propios nietos. Asimismo, Julia, ahora presiona muy despacito, le decía a la niña rubia que trataba de cortar una galleta en forma de estrella. No hay prisa. El secreto está en el cariño que le pongas. Bueno, doña Cleusa, dijo el niño que estaba leyendo, ¿puedo continuar el cuento? Pedro quiere saber qué pasa con el príncipe. Claro, Gabriel. Estás leyendo muy bien. Estoy segura de que vas a ser un excelente maestro cuando crezcas. Ricardo permaneció inmóvil por varios minutos, observando esa escena surreal. Su cocina, siempre impecablemente limpia y silenciosa, estaba ligeramente desordenada con harina esparcida, juguetes coloridos y el tipo de desorden alegre que solo los niños pueden crear. Pero había algo en ese desorden que era acogedor. Los niños claramente amaban a doña Cleusa. La llamaban abuela Cleusa y disputaban su atención de forma cariñosa, nunca peleando, siempre respetando cuando ella necesitaba dar atención a uno u otro. Era evidente que esto no era la primera vez. Había una rutina establecida, una intimidad que solo puede construirse con tiempo y convivencia. Ricardo comenzó a sentir una mezcla extraña de emociones. Primero, irritación porque su gobernanta estaba usando su casa para actividades no autorizadas. Después, curiosidad sobre quiénes eran esos niños y por qué estaban ahí. Y por último, una sensación extraña que no podía identificar, algo que movía una parte de él que había estado dormida por mucho tiempo. Fue cuando la niña de 12 años miró en su dirección y lo vio parado en la puerta. «Doña Cleusa», dijo bajito, «hay un señor ahí en la puerta». Doña Cleusa se volteó rápidamente y palideció al ver a Ricardo. Por un momento, el silencio se apoderó de la cocina. Los niños miraron curiosos a ese hombre elegante que había aparecido de repente, claramente percibiendo que algo había cambiado en el ambiente. «Señor Ricardo», balbuceó doña Cleusa, levantándose rápidamente y limpiándose las manos en el delantal. «Llegó temprano hoy. Yo puedo explicar». Ricardo permaneció en silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Su primer instinto fue explotar, despedir a doña Cleusa en el momento y mandar a todos esos niños fuera inmediatamente.
Después de todo, ella había violado gravemente las reglas de la casa, usado su propiedad para fines personales sin autorización y encima había creado un desorden en su cocina. Pero había algo en los ojos de esos niños que lo impidió hablar. Lo miraban sin miedo, solo con curiosidad infantil. La niña más pequeña todavía tenía el cortador de galletas en las manos pequeñas cubiertas de harina. El niño que estaba leyendo cerró el libro despacio, como presintiendo que el momento del cuento había terminado. ¿Quiénes son estos niños?, preguntó Ricardo, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. Doña Cleusa respiró profundo, claramente nerviosa, pero tratando de mantener la compostura frente a los niños. Señor Ricardo, estos son los niños del proyecto social de la iglesia San Vicente de Paúl. Ellos no tienen dónde quedarse en la tarde mientras los papás trabajan. La iglesia pidió ayuda a los voluntarios del barrio y usted decidió usar mi casa como guardería particular, completó Ricardo, su irritación finalmente encontrando voz. Los niños comenzaron a percibir que algo no estaba bien. La niña más pequeña se escondió detrás de doña Cleusa y el niño que estaba leyendo bajó los ojos. La atmósfera alegre y acogedora que había en la cocina comenzó a disiparse como humo. Señor Ricardo, por favor, dijo doña Cleusa, su voz temblando ligeramente. Sé que debería haber pedido permiso, pero estos niños no tienen a dónde ir. Los papás trabajan todo el día y la iglesia solo puede ofrecer actividades por la mañana. Pensé que, como el Señor nunca está en casa por la tarde... Pensó mal, cortó Ricardo. Esta es mi casa, no un centro comunitario. Fue contratada para mantener mi casa en orden, no para transformarla en un parque infantil. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo podía ver lágrimas formándose en los ojos de algunos niños, y la expresión de doña Cleusa era de pura humillación. Había sido descubierta haciendo algo que claramente significaba mucho para ella, y ahora estaba siendo públicamente reprendida frente a los niños que obviamente la adoraban. Fue en ese momento que la niña de 12 años, la que había notado primero su presencia, dio un paso adelante. «Disculpe, señor», dijo, con un valor sorprendente para su edad. «La culpa no es de doña Cleusa. Nosotros le pedimos venir aquí porque no tenemos otro lugar donde quedarnos. Si el señor está enojado, puede regañarnos a nosotros, no a ella». Ricardo miró a esa niña valiente que estaba defendiendo a doña Cleusa, y algo dentro de él se movió nuevamente. Había dignidad en esas palabras, una lealtad que raramente veía incluso entre adultos en su círculo social. Pero antes de que pudiera responder, algo aún más sorprendente pasó. El niñito más pequeño, que no debía tener más de 6 años, soltó la mano de la niña mayor y caminó hasta Ricardo. «¿El señor es el dueño de la casa?», preguntó con la inocencia pura de los niños pequeños. «La casa del señor es muy bonita. La abuela Cleusa dijo que el señor debe ser muy inteligente para tener una casa tan grande». Y fue en ese momento que Ricardo se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Estaba a punto de descubrir quiénes eran realmente estos niños y por qué su presencia en su casa revelaría verdades sobre sí mismo que había pasado décadas evitando enfrentar. Plan Translation Strategy for Mexican Spanish Adaptation, el usuario, quiere que continúe con la traducción completa. Debo seguir traduciendo el resto del texto de manera fluida, manteniendo el mismo estilo y adaptando los lugares brasileños a mexicanos cuando sea necesario, pero conservando los nombres de los personajes. Continúo desde donde me quedé. Ricardo miró al niñito que se había acercado a él con tanta naturalidad y sintió algo extraño suceder en su pecho. El niño tenía ojos grandes y curiosos, una camiseta gastada pero limpia, y una sonrisa que irradiaba una pureza que Ricardo había olvidado que existía en el mundo. «Sí, soy el dueño de la casa»,
respondió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por la gentileza en su voz. ¿Y tú, cuál es tu nombre? Pedriño, respondió el niño, extendiendo su manita sucia de harina. Tengo 6 años y medio. La abuela Cleusa nos está enseñando a hacer galletas de estrella. ¿El señor quiere ver? Ricardo miró esa manita extendida y por primera vez en muchos años no supo cómo reaccionar. En su mundo, los saludos eran calculados, estratégicos, siempre con un propósito específico. Pero ahí estaba un niño, ofreciendo su amistad de forma completamente genuina, sin esperar nada a cambio. Casi involuntariamente, Ricardo extendió su mano y saludó al niño. La mano pequeña de Pedriño estaba tibia y ligeramente pegajosa de masa de galleta, un contraste total con los apretones de manos firmes y fríos que Ricardo estaba acostumbrado a dar en reuniones de negocios. «Es un placer conocerte, Pedriño», dijo Ricardo, y se dio cuenta de que realmente lo sentía. Doña Cleusa observaba la escena con una mezcla de asombro y esperanza. En 4 años trabajando para Ricardo, nunca lo había visto demostrar cualquier interés genuino por otra persona, mucho menos por un niño. Había algo diferente sucediendo ahí. Los otros niños, animados por el valor de Pedriño, comenzaron a acercarse tímidamente. La niña de 12 años que había defendido a doña Cleusa dio un paso adelante y se presentó. «Mi nombre es Ana Paula, señor. Yo cuido a los menores mientras doña Cleusa prepara el refrigerio. Muchas gracias por dejarnos quedarnos en su casa». Ricardo notó la madurez en las palabras de Ana Paula. Había una responsabilidad en su postura que parecía muy más allá de sus 12 años, como si estuviera acostumbrada a cuidar a otros, aun siendo todavía una niña. «¿Y de dónde vienen ustedes?», preguntó Ricardo, su curiosidad genuinamente despertada. Fue doña Cleusa quien respondió, su voz aún nerviosa, pero ganando confianza al ver que Ricardo no había explotado como esperaba. «Viven en la comunidad de Nesa, señor Ricardo. Los papás trabajan todo el día. La mamá de Ana Paula es trabajadora doméstica en 3 casas diferentes. El papá de Pedriño es albañil y trabaja hasta tarde. La mamá de Julia es vendedora ambulante en el centro de la ciudad. La iglesia creó un proyecto para que estos niños tengan un lugar seguro donde quedarse en la tarde, pero el espacio es muy pequeño y solo puede tener actividades en la mañana». Ricardo absorbió esta información en silencio. Conocía la realidad de la Ciudad de México estadísticamente. Sabía que millones de personas vivían en condiciones precarias mientras él disfrutaba de lujos inimaginables. Pero conocer estadísticamente era muy diferente de tener esa realidad frente a él, encarnada en 5 niños que lo miraban con curiosidad y esperanza. «¿Y cómo llegan hasta aquí?», preguntó. «Doña Cleusa va por nosotros a la iglesia después del almuerzo», explicó Gabriel, el niño que estaba leyendo. «Toma 2 microbuses para llegar allá, después regresa con nosotros. En la noche, mi mamá viene por todos en combi». Ricardo rápidamente calculó el tiempo y dinero que doña Cleusa gastaba diariamente con esa rutina. 2 viajes de ida y vuelta en microbús, más de 2 horas en el tráfico, combustible para quien venía a buscar a los niños en la noche. Era una inversión considerable para alguien que ganaba un sueldo de gobernanta. «¿Por qué hace esto?», le preguntó Ricardo a doña Cleusa, genuinamente curioso. «Gasta su propio dinero y su tiempo libre para traer a estos niños. ¿Por qué?». Doña Cleusa pareció sorprendida con la pregunta, como si la respuesta fuera obvia. «Porque lo necesitan, señor Ricardo. Estos niños son inteligentes, educados, llenos de sueños, pero si se quedan en la calle por la tarde, sin supervisión, sin una actividad constructiva, la Ciudad de México es peligrosa para niños solos. Y ellos merecen una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De ser niños», respondió doña Cleusa simplemente, «de jugar, aprender, reír, soñar, de creer que el futuro puede ser mejor que el presente».
Ricardo miró nuevamente a los niños. Julia había vuelto a jugar con la masa de galleta, pero ahora con menos entusiasmo, claramente preocupada con la tensión en el ambiente. Gabriel había vuelto a abrir el libro, pero sus ojos no estaban enfocados en las palabras. Ana Paula mantenía una postura protectora en relación a los menores, como una pequeña madre cuidando a sus hermanos. Por un momento, Ricardo trató de recordar cuándo había sido niño por última vez, cuándo había jugado, reído sin calcular consecuencias, soñado sin considerar retorno financiero. La memoria estaba tan distante que parecía pertenecer a otra persona. «Señor Ricardo», dijo Pedriño, jalando ligeramente el borde del saco de Ricardo. «¿El señor quiere ayudarnos a hacer galletas? La abuela Cleusa dice que cuando todos ayudan queda más sabroso». Ricardo miró hacia abajo y vio esos ojos esperanzados mirándolo. Por una fracción de segundo sintió ganas de decir que sí, de sentarse en la mesa de la cocina y ensuciarse las manos de 15,000 pesos con masa de galleta. Pero luego la realidad volvió. «Yo necesito hacer algunas llamadas importantes», dijo, retrocediendo un paso. «Ustedes continúen con lo que estaban haciendo». Pedriño pareció desilusionado, pero aceptó la respuesta con la resignación natural de los niños que están acostumbrados con adultos demasiado ocupados para jugar. Ricardo salió de la cocina y fue directo a su oficina, cerrando la puerta detrás de sí. Pero aún aislado en su santuario de éxito, rodeado por diplomas, premios y fotos con personas poderosas, no podía quitarse de la mente la imagen de esos 5 niños transformando su cocina fría en un lugar lleno de vida. Se sentó en su sillón de cuero italiano y trató de concentrarse en los emails, pero su mente continuaba volviendo a la cocina. Había algo en esa escena que lo movía de una forma que no podía entender. Tal vez era la naturalidad con que los niños lo habían aceptado, sin demostrar intimidación por su riqueza o estatus. Tal vez era la dedicación de doña Cleusa, que había subestimado completamente durante todos esos años. O tal vez era algo más profundo, algo que había perdido a lo largo de su jornada hacia la cima y que esos niños todavía poseían en abundancia. La capacidad de encontrar alegría en las cosas simples, de formar conexiones genuinas, de dar y recibir amor sin calcular costos y beneficios. Ricardo se quedó en la oficina por casi una hora, pero las risas que ocasionalmente llegaban hasta él a través de las paredes de la casa hacían imposible concentrarse en el trabajo. Y cuando finalmente decidió salir de la oficina, lo que descubriría sobre esos niños cambiaría para siempre su perspectiva sobre riqueza, éxito y el verdadero significado de la vida. Cuando Ricardo finalmente abrió la puerta de la oficina, la casa estaba extrañamente silenciosa. Las risas habían cesado y podía escuchar apenas un murmullo bajo viniendo de la dirección de la cocina. Miró el reloj y se dio cuenta de que había estado aislado por más tiempo del que imaginaba. Ya eran las 6:45 p.m. Caminó silenciosamente hacia la cocina, otra vez tomado por la curiosidad que se estaba volviendo una sensación extraña y nueva para él. Lo que encontró esta vez fue una escena completamente diferente de la anterior. Los niños estaban sentados en la mesa, ordenadamente cada uno con un plato frente a ellos, pero los platos estaban prácticamente vacíos, con apenas algunas migajas de galleta que claramente estaban economizando. Doña Cleusa había preparado un refrigerio simple, las galletas que hicieron juntos y vasos de agua de sabor que parecían haber sido diluidos para rendir más. Lo que más impresionó a Ricardo fue la educación de los niños. Comían despacio, saboreando cada pedacito, conversando bajito entre sí con una cortesía que muchos adultos de su convivencia no poseían. No había disputa por la comida, no había gritos o desorden.
Había una armonía que contrastaba drásticamente con las cenas de negocios ruidosas y competitivas que Ricardo estaba acostumbrado. «Mi mamá va a llegar pronto», le decía Ana Paula a los niños menores. «Quien termine de comer puede ir lavándose las manos para no ensuciar la combi». «Ya terminé», dijo Pedriño mostrando su plato vacío. «¿Puedo ayudar a guardar los juguetes?» «Claro», respondió Ana Paula con una sonrisa maternal. «Gabriel, ¿puedes ayudarlo? Yo ayudo a Julia con la última galleta». Ricardo observó esa organización espontánea con fascinación. No había adulto coordinando las actividades, pero los niños se organizaban naturalmente, los mayores cuidando a los menores, todos colaborando para dejar todo ordenado. Era un nivel de cooperación y consideración que raramente veía incluso en sus equipos profesionales altamente entrenados. Doña Cleusa notó su presencia y se acercó discretamente. «Señor Ricardo, van a irse en pocos minutos. La combi ya debe estar llegando. Voy a limpiar todo antes de irme a casa. Puede dejar». «¿Cómo funciona este esquema?», preguntó Ricardo, manteniendo la voz baja para no interrumpir la organización de los niños. «La mamá de Ana Paula trabaja hasta las 7 p.m. Entonces, ella organiza una combi con otras mamás de la comunidad para venir por los niños. Cada familia paga 15 pesos por semana por el transporte». Ricardo hizo un cálculo rápido. Para familias que probablemente ganaban poco más de un salario mínimo, 15 pesos por semana era una inversión significativa, pero priorizaban la seguridad y el bienestar de los niños por encima de sus propias necesidades. «¿Y qué hacen aquí además de hacer galletas?», preguntó. Doña Cleusa sonrió y Ricardo se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente sonreír en 4 años de convivencia. «Muchas cosas, señor Ricardo. Ana Paula me está ayudando a enseñar a los menores a leer mejor. Gabriel adora las matemáticas, entonces traigo algunos libros de la biblioteca y él resuelve problemas como si fuera un juego. Julia está aprendiendo a escribir el nombre completo y Pedriño…» Se detuvo, la sonrisa volviéndose aún más cálida. «Pedriño está aprendiendo a cocinar. Dice que quiere ser chef cuando crezca, igual al señor que vive en la casa bonita». «¿Igual a mí?». Él piensa que el señor es chef porque tiene una cocina tan grande y bonita. Le expliqué que el señor es empresario, pero no entendió muy bien. Para él, cualquier persona que tiene una cocina así debe saber hacer comidas deliciosas. Ricardo sintió una punzada extraña en el pecho. Pedriño había creado una versión idealizada de él basada en su cocina, cuando la verdad era que Ricardo apenas sabía freír un huevo. Su cocina equipada de última generación era más un símbolo de estatus que un lugar donde la comida era preparada con amor. En ese momento sonó el timbre. Era la combi que venía a buscar a los niños. «¡Es mi mamá!», exclamó Ana Paula, y todos los niños se levantaron inmediatamente, tomando sus mochilas pequeñas y organizándose para salir. Una por una, se despidieron de doña Cleusa con abrazos cariñosos. Pedriño fue el último, abrazándola con fuerza antes de mirar a Ricardo. «Señor, muchas gracias por dejarnos jugar en su casa. Mañana voy a traer un dibujo que hice para el señor. ¿Puede ser?». Ricardo miró esos ojos brillantes y sintió algo moverse en su pecho nuevamente. «Puede sí, Pedriño. Me gustaría mucho ver tu dibujo». La sonrisa que iluminó el rostro de Pedriño fue algo que Ricardo llevaría consigo por mucho tiempo. Era una sonrisa de pura alegría, sin segunda intención, sin expectativa de retorno. Era el tipo de sonrisa que había olvidado que existía. Después de que los niños se fueron, Ricardo se quedó en la cocina con doña Cleusa, que comenzó a limpiar silenciosamente los vestigios de la tarde alegre. La cocina volvió rápidamente a su estado original, impecable, organizada y completamente sin vida. «Doña Cleusa», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «¿Hace cuánto tiempo hace esto?». «3 meses, señor Ricardo».
Comenzó cuando supe por la iglesia que algunos niños estaban quedándose solos en la calle durante la tarde. Pensé en la casa grande, con tantos espacios vacíos, y, bueno, pensé que no haría mal usar un poquito de la cocina. ¿Y por qué nunca me lo contó? Doña Cleusa dejó de limpiar y lo miró con una expresión que mezclaba honestidad y resignación. Porque sabía que el Señor diría que no, y estos niños necesitan un lugar seguro. Pensé que si el Señor nunca lo supiera, nunca llegara temprano a casa, no habría problema. La honestidad de doña Cleusa era desarmante. Tenía razón. Si hubiera pedido permiso, Ricardo habría negado inmediatamente, sin siquiera considerar las circunstancias o necesidades de los niños. Su primer instinto siempre era proteger su propiedad y su privacidad, no ayudar a otros. Señor Ricardo, continuó doña Cleusa, sé que rompí las reglas de la casa. Si el señor me quiere despedir, entiendo. Pero por favor, déjeme conseguir otro lugar para estos niños antes de irme. Ellos no tienen la culpa de nada. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, observando a doña Cleusa terminar de limpiar la cocina. Había algo profundamente humillante en darse cuenta de que su empleada había demostrado más humanidad y compasión en 3 meses de lo que él había demostrado en toda su vida adulta. No está despedida, dijo finalmente. Pero quiero entender mejor esta situación. Mañana, cuando lleguen los niños, quiero conversar con cada uno de ellos. Doña Cleusa lo miró con sorpresa. El señor está seguro. Pueden ponerse nerviosos. Estoy seguro. Y doña Cleusa... Ricardo se detuvo en la puerta de la cocina y miró hacia atrás. Mañana, cuando haga el refrigerio para ellos, prepare algo más consistente. Y si necesita ingredientes especiales, avíseme. Estos niños merecen algo mejor que galletas diluidas. La sonrisa que se extendió por el rostro de doña Cleusa fue más brillante que cualquier negocio que Ricardo había cerrado ese día. Y mientras subía a su cuarto, no podía dejar de pensar en cómo 5 niños habían logrado, en una sola tarde, mostrarle aspectos de sí mismo que ni sabía que existían. Pero lo que descubriría sobre estos niños al día siguiente revelaría verdades aún más profundas sobre lo que realmente significa tener éxito en la vida. En la mañana siguiente, Ricardo despertó con una sensación extraña de expectativa. Por primera vez en años, estaba ansioso por llegar a casa al final del día, no para huir de algún problema o responsabilidad, sino para algo positivo. La curiosidad sobre los niños había crecido durante la noche, mezclada con una inquietud que no podía explicar. Durante el desayuno, Ricardo observó a doña Cleusa de forma diferente. Siempre la había visto como una empleada eficiente pero invisible. Alguien que mantenía su casa funcionando sin causarle problemas. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de detalles que habían pasado desapercibidos por 4 años. La gentileza genuina en sus gestos, la atención cuidadosa con que preparaba cada comida, la forma respetuosa pero cálida con que trataba a todos. Doña Cleusa, dijo mientras ella servía su café, cuénteme más sobre estos niños. ¿De dónde vienen exactamente? Doña Cleusa pareció sorprendida, pero satisfecha con su interés. Todos viven en la misma comunidad, señor Ricardo. Ana Paula vive sola con la mamá, que trabaja como empleada doméstica en 3 casas. El papá abandonó a la familia cuando ella tenía 8 años. Gabriel vive con los abuelos porque la mamá trabaja como vendedora ambulante en el centro y solo llega a casa de noche. Julia vive en una casa con 7 personas, los papás, 4 hermanos mayores y una tía. Pedriño, ese me parte el corazón. ¿Por qué? La mamá murió el año pasado. Cáncer. Trabajaba como costurera y no tenía seguro médico. Cuando descubrió la enfermedad, ya estaba muy avanzada. El papá es albañil, hombre bueno, pero se las está viendo solo para criar a Pedriño y trabajar al mismo tiempo. El niño pasa mucho tiempo solo. Ricardo sintió algo apretarse en su pecho.
Pedriño, ese niñito sonriente que quería ser chef, había perdido a la mamá tan joven y estaba creciendo prácticamente solo mientras el papá trabajaba para sobrevivir. ¿Y Ana Paula cuida a los otros? Se siente responsable por todos. Es muy madura para su edad, ¿sabe? A veces la veo siendo más mamá para Pedriño que niña. Verifica si comió, si hizo la tarea, si tiene la ropa limpia. Es hermoso de ver, pero también me preocupa. Los niños tienen que ser niños. Ricardo pasó todo el día pensando en esa conversación. Durante sus reuniones, mientras discutía inversiones de millones de pesos, su mente volvía a esos 5 niños que encontraban alegría en hacer galletas caseras. La disparidad entre los dos mundos era gritante y perturbadora. A las 5 p.m. canceló sus últimos compromisos y regresó a casa. Esta vez no fue una sorpresa encontrar a los niños en la cocina. Esta vez los estaba esperando. Cuando entró a la cocina, encontró una escena aún más organizada que el día anterior. Ana Paula estaba ayudando a Gabriel con lo que parecía ser tarea, mientras Julia coloreaba cuidadosamente un dibujo. Pedriño estaba al lado de doña Cleusa, observando atentamente mientras ella preparaba un refrigerio más elaborado, sándwiches simples, jugo natural y una ensalada de frutas. «Buenas tardes», dijo Ricardo, y esta vez su presencia no causó el susto del día anterior. «Buenas tardes, señor», respondieron los niños casi en coro, con sonrisas genuinas. Pedriño corrió hasta él, sosteniendo un papel colorido. «Señor, traje el dibujo que prometí. ¿Quiere ver?» Ricardo se agachó para quedar a la altura de Pedriño y aceptó el dibujo. Era una casa colorida, hecha con crayones, con varias figuras dibujadas alrededor. En el centro estaba escrito con letras torcidas: «Para el chef Ricardo». «Esta es su casa», explicó Pedriño señalando el dibujo. «Y estos somos nosotros haciendo galletas. Y este es el señor», señaló una figura alta al lado de la casa, enseñando a todos a cocinar. Ricardo miró ese dibujo simple y sintió una emoción que no experimentaba hacía décadas. Un niño había pensado en él. Había gastado tiempo creando algo especialmente para él, sin esperar nada a cambio. El dibujo era técnicamente imperfecto, pero cargaba algo que ninguno de los regalos caros que solía recibir poseía: amor genuino. «Es el dibujo más bonito que he recibido, Pedriño. Lo voy a poner en la pared de mi oficina». Los ojos de Pedriño brillaron como si Ricardo le hubiera dado el mayor regalo del mundo. «Señor Ricardo», dijo Ana Paula, acercándose respetuosamente, «Doña Cleusa dijo que el señor quería conversar con nosotros. ¿Hicimos algo malo?» La preocupación en su voz era evidente, y Ricardo se dio cuenta de que estos niños estaban acostumbrados con adultos que solo les prestaban atención cuando había problemas. «No, Ana Paula, no hicieron nada malo. Solo quiero conocerlos mejor. Siéntense aquí conmigo». Los niños se acomodaron alrededor de la mesa, curiosos, pero todavía un poco aprensivos. Ricardo jaló una silla y se sentó junto a ellos, algo que jamás había hecho antes en su propia casa. «Cuéntenme sobre su escuela. ¿Qué es lo que más les gusta estudiar?» Gabriel fue el primero en animarse. «Me encanta matemáticas. La maestra dice que soy muy bueno con números. Hago cuentas de cabeza que ni los niños más grandes pueden». «¿Y cuál es tu sueño, Gabriel?» «Quiero ser ingeniero, como mi tío, que trabaja construyendo edificios. Me explicó que los ingenieros usan matemáticas para hacer cosas increíbles, como puentes y edificios que llegan hasta las nubes». Ricardo miró a ese niño de 10 años hablando con pasión sobre matemáticas e ingeniería, y se acordó de sí mismo a esa edad, cuando todavía tenía sueños puros y ambiciones inocentes, antes de que la avaricia y la arrogancia se apoderaran de su vida. «¿Y tú, Ana Paula? ¿Cuál es tu sueño?» Ana Paula dudó por un momento antes de responder. «Quiero ser maestra, para enseñar a niños como Pedriño y Julia, para que tengan mejores oportunidades en la vida».
¿Por qué quieres ser maestra? Porque veo cómo la educación cambia a las personas. Mi mamá no tuvo oportunidad de estudiar, entonces trabaja mucho y gana poco. Pero si estudio mucho, puedo tener un trabajo mejor y ayudar a otras personas también. La madurez y altruismo de Ana Paula a los 12 años dejaron a Ricardo profundamente impresionado. Esa niña ya entendía conceptos sobre responsabilidad social y retribución a la comunidad que muchos adultos ricos nunca aprenden. Julia, ¿y tú? ¿Qué es lo que más te gusta? Julia, la más tímida del grupo, habló bajito. Me gusta dibujar y los cuentos. Doña Cleusa siempre trae libros de la biblioteca y nos lee. Quiero aprender a leer sola para poder leer todos los cuentos que quiera. ¿Qué tipo de cuentos te gustan más? Los de las princesas que son valientes y salvan a todos. Doña Cleusa dijo que en la vida real cualquier persona puede ser una princesa si es gentil y valiente. Ricardo miró a doña Cleusa, que sonrió discretamente. Estaba enseñando a estos niños valores que el dinero no puede comprar. Valor, gentileza, la capacidad de soñar en grande aún en circunstancias difíciles. ¿Y tú, Pedriño? ¿Todavía quieres ser chef? Pedriño asintió vigorosamente. Quiero hacer comida sabrosa para todos. Doña Cleusa me enseñó que cocinar es una forma de mostrar que queremos a las personas. Quiero tener un restaurante grande y dar comida a quien no tiene. Ricardo se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la generosidad natural de estos niños. Tenían tan poco, pero soñaban con dar tanto. Era lo opuesto completo de su propia jornada, donde acumular siempre más se había vuelto el único objetivo. Pero lo que estaba a punto de descubrir sobre la situación real de estos niños revelaría una verdad aún más conmovedora y lo forzaría a tomar una decisión que cambiaría no solo la vida de ellos, sino la suya propia para siempre. Conforme la conversación continuó, Ricardo comenzó a percibir detalles que habían escapado el día anterior. La ropa de los niños, aunque limpia y bien cuidada, era claramente de segunda mano, con pequeños remiendos hechos a mano. Los zapatos de Gabriel estaban gastados en las suelas, pero lustrados con cuidado. La mochila de Ana Paula tenía el cierre roto, mantenido cerrado con un clip. Pero lo que más le llamó la atención fueron los cuadernos que usaban para hacer la tarea. Eran cuadernos baratos, con pocas hojas, y algunos niños escribían con lápices tan gastados que apenas se podía ver las letras. Ana Paula estaba ayudando a Julia a borrar y reescribir ejercicios en el mismo espacio para economizar papel. «Ana Paula», preguntó Ricardo, ¿tienen todos los materiales escolares que necesitan? Ana Paula dudó, claramente no queriendo quejarse o pedir nada. Nos las arreglamos bien, señor Ricardo. La maestra entiende que no todos pueden comprar todo. ¿Pero les gustaría tener más materiales, libros, colores, cuadernos nuevos? Los ojos de todos los niños brillaron simultáneamente, pero fue Gabriel quien respondió. Me encantaría tener una calculadora. En la escuela hay, pero en casa tengo que hacer cuentas de cabeza o en papel, y sería increíble tener libros de matemáticas para estudiar más. Yo quisiera libros de cuentos, dijo Julia tímidamente. En la biblioteca de la escuela hay pocos, y siempre hay fila para conseguir prestado. Ricardo sintió una punzada de vergüenza al pensar en todas las cosas que poseía y nunca usaba. Su casa estaba llena de objetos caros que servían apenas para impresionar visitantes, mientras estos niños brillantes soñaban con cuadernos y colores. ¿Y en casa?, continuó Ricardo, ¿tienen un lugar adecuado para estudiar? El silencio que siguió fue revelador. Los niños intercambiaron miradas, claramente incómodos con la pregunta. Fue Ana Paula quien finalmente respondió, con la honestidad directa que Ricardo estaba aprendiendo a admirar en ella. Señor Ricardo, nuestras casas son pequeñas y tienen mucha gente.
Yo estudio en la mesa de la cocina cuando se puede, pero en la noche mi mamá necesita usarla para preparar la cena. Gabriel estudia en el cuarto que comparte con los abuelos, pero no tiene mucha luz. Julia, bueno, en su casa siempre hay mucho ruido. ¿Y tú, Pedriño? Pedriño bajó los ojos. Después de que mami se fue al cielo, papi tuvo que vender la mesa de la cocina para pagar las cuentas del hospital. Ahora comemos y yo hago la tarea en el suelo. El corazón de Ricardo se partió al escuchar eso. Mientras él poseía una biblioteca enorme que nunca usaba, una oficina equipada con la más moderna tecnología donde pasaba horas haciendo dinero, estos niños hacían la tarea en el suelo. Doña Cleusa, que había estado en silencio durante la conversación, se acercó discretamente. «Señor Ricardo, por eso los traje aquí. No solo para que estuvieran seguros, sino para que tuvieran un lugar tranquilo para estudiar. La mesa de la cocina tiene buena iluminación y aquí logran concentrarse». Ricardo miró alrededor de su cocina espaciosa, con encimeras de mármol importado, electrodomésticos de última generación que apenas usaba, espacio suficiente para una familia entera, y se dio cuenta de la ironía amarga de la situación. Había transformado su casa en una vitrina de éxito material, mientras estos niños necesitaban algo mucho más básico e importante, un lugar digno para aprender y crecer. Doña Cleusa dijo, una idea comenzando a formarse en su mente. Esa sala al lado de la biblioteca que uso apenas para guardar documentos viejos. ¿Tendría espacio suficiente para crear un área de estudios? Doña Cleusa pareció sorprendida. Señor Ricardo, esa sala es enorme. Cabría fácilmente mesas de estudio, estantes para libros, todo lo que necesitaran. Los niños habían dejado de fingir que no estaban escuchando la conversación y miraban a Ricardo con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Señor», dijo Gabriel tímidamente, «¿el señor está pensando en dejarnos estudiar aquí?» Ricardo miró a esos 5 niños que en apenas 2 días habían movido conceptos sobre sí mismo que había enterrado hacía décadas. Representaban todo lo que había perdido en su jornada hacia la cima. Inocencia, generosidad, la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples, sueños genuinos de mejorar el mundo. «Estoy pensando en algo más grande que eso», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión que estaba tomando. «Estoy pensando en transformar esta casa en lo que debería ser, un lugar donde personas buenas puedan crecer y realizar sus sueños». El silencio que siguió fue roto por Pedriño, que corrió hasta Ricardo y lo abrazó espontáneamente por la cintura. «Señor Ricardo, el señor es la persona más buena del mundo entero». Ricardo se agachó y devolvió el abrazo, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos por primera vez en muchos años. En ese momento, siendo abrazado por un niño que no quería nada de él más que gentileza, Ricardo entendió algo fundamental. Todo el dinero que había acumulado, todos los negocios que había cerrado, toda la admiración que había conquistado en el mundo empresarial, no valían ni una fracción de la alegría pura que estaba sintiendo en ese abrazo sincero. Doña Cleusa dijo con la voz embargada de emoción, «Mañana quiero que me ayude a transformar esa sala en una biblioteca y área de estudios adecuada para los niños. Y quiero que me haga una lista de todo lo que necesitan, materiales escolares, libros, ropa, lo que sea necesario». «Señor Ricardo», que interrumpió Ana Paula, «eso es mucho. No queremos abusar de su bondad». Ricardo miró a esa niña de 12 años que se preocupaba por no abusar de su bondad, mientras él había pasado décadas abusando de la bondad de empleados, socios y cualquier persona que cruzara su camino. «Ana Paula, ustedes no están abusando de nada. Me están enseñando algo que había olvidado completamente. ¿Para qué sirve realmente el éxito?». Pero lo que Ricardo no sabía era que su decisión de ayudar a estos niños desencadenaría una serie de eventos que no solo transformaría la vida de ellos, sino que revelaría verdades sobre su propia familia y pasado que había elegido olvidar,
forzándolo a confrontar al hombre en que se había convertido y decidir definitivamente qué tipo de persona quería ser por el resto de su vida. Al día siguiente, Ricardo tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Canceló todas las reuniones y pasó el día entero en casa, supervisando personalmente la transformación de la sala de documentos en una biblioteca y área de estudios para los niños. Llamó a la mejor tienda de muebles de la Ciudad de México y pidió que entregaran el mismo día 5 mesas de estudio individuales, sillas ergonómicas adecuadas para niños, estantes amplios, lámparas de mesa, una computadora con impresora y material escolar completo para cada niño. Cuando el vendedor mencionó que la entrega el mismo día costaría una tarifa adicional de 1,000 pesos, Ricardo casi se rió. 1,000 pesos era menos de lo que gastaba en una sola botella de vino en sus cenas de negocios. Mientras esperaba la entrega de los muebles, Ricardo hizo algo que no hacía años. Exploró su propia casa con ojos de descubridor. Recorrió cada habitación, observando el espacio desperdiciado, los objetos caros que nunca usaba, la frialdad de ambientes diseñados para impresionar, no para acoger. Cuando llegó al ático, encontró varias cajas empolvadas que no abría hacía más de una década. Curioso, comenzó a revisarlas y descubrió tesoros olvidados de su propia infancia. Libros de aventura que devoraba cuando niño, juegos de mesa que jugaba con los papás, fotografías de una época en que su familia estaba unida y era feliz. Una foto en particular lo hizo parar completamente. Era él, a los 10 años, abrazado con los papás en la cocina de la casa modesta donde creció. Su papá, un contador simple, le estaba enseñando a hacer un pastel de chocolate para el cumpleaños de su mamá. Los tres estaban cubiertos de harina y riendo, exactamente como los niños habían estado en su cocina 2 días antes. Ricardo sostuvo la foto por largos minutos, recordando cómo había sido amado incondicionalmente por sus papás, cómo priorizaban momentos juntos por encima de conquistas materiales, cómo su casa, aunque pequeña y simple, siempre estaba llena de calor humano. Cuando sus papás murieron en un accidente de auto cuando tenía 25 años, Ricardo había canalizado todo su dolor y soledad en la construcción de su imperio financiero. Se había convencido de que acumular riqueza era la mejor forma de honrar la memoria de ellos, pero ahora se daba cuenta de que había hecho exactamente lo opuesto. Se había convertido en todo aquello que jamás quisieron que se convirtiera. Sus papás valoraban generosidad, humildad, conexiones genuinas con otras personas. Habían enseñado que el éxito verdadero se medía por cuántas vidas tocas positivamente, no por cuántos ceros tienes en la cuenta bancaria. Pero Ricardo había olvidado completamente esas lecciones en su búsqueda obsesiva por estatus y control. Cuando los niños llegaron esa tarde y vieron la transformación de la sala, sus reacciones fueron más gratificantes que cualquier aplauso que Ricardo hubiera recibido en premiaciones empresariales. Gabriel corrió hasta una de las mesas y acarició la superficie lisa como si fuera un tesoro. ¿Esta mesa es realmente para mí? ¿Para hacer mi tarea? Ana Paula miraba los estantes vacíos con lágrimas en los ojos. Vamos a poder llenar estos anaqueles con libros, libros de verdad que serán nuestros. Julia descubrió los colores nuevos e hizo una pequeña exclamación de alegría. Tiene todos los colores, hasta dorado y plateado. Pedriño encontró los libros de cocina infantil que Ricardo había comprado especialmente para él y los abrazó contra el pecho. Ahora voy a aprender recetas de verdad, como un chef de verdad. Pero la reacción de Ana Paula fue la que más tocó a Ricardo. Se acercó a él con su madurez característica y dijo: «Señor Ricardo, ¿por qué el Señor está haciendo esto por nosotros? Nosotros no somos su familia».
La pregunta fue directa y honesta, y merecía una respuesta igualmente honesta. Ricardo se arrodilló para quedar a su altura y respondió: Ana Paula, ustedes me recordaron algo muy importante que había olvidado. Familia no es solo quien nace junto. Familia es quien se preocupa unos por otros, quien se ayuda, quien comparte alegrías y tristezas. Y ustedes, sin darse cuenta, me hicieron sentir parte de una familia nuevamente. Ana Paula lo abrazó espontáneamente, y pronto todos los otros niños se unieron al abrazo colectivo. Ricardo se vio en el centro de un abrazo de 5 niños que apenas lo conocían hacía 3 días, pero que lo aceptaban completamente, y sintió una completitud que todo su dinero jamás había proporcionado. Doña Cleusa observaba la escena con lágrimas de alegría, y Ricardo se dio cuenta de que ella también había sido transformada por ese proceso. Ya no era solo su empleada. Se había convertido en la facilitadora de una conexión humana que estaba curando heridas en su alma que ni sabía que existían. Esa tarde, mientras los niños exploraban sus nuevos materiales de estudio, Ricardo tomó otra decisión importante. Llamó a su abogado y contador, instruyéndolos a crear un fondo educacional permanente para los 5 niños, garantizando que tuvieran recursos para estudiar desde la primaria hasta la universidad, incluyendo cursos en el extranjero si lo deseaban. Pero más que eso, decidió reestructurar completamente su propia vida. Comenzaría a pasar solo la mitad del tiempo en la oficina, dedicando las tardes a estar presente en casa, aprendiendo a ser el tipo de persona que estos niños merecían tener como referencia. También decidió transformar su empresa. En lugar de enfocarse solo en la ganancia máxima, comenzaría a desarrollar proyectos habitacionales populares, crearía programas de becas para empleados y usaría su influencia para promover responsabilidad social real, no solo campañas de marketing. Cuando la combi llegó para buscar a los niños esa noche, Ricardo hizo algo que sorprendió a todos. Salió para saludar a los papás que venían a buscarlos. El papá de Pedriño, un hombre simple de manos callosas por el trabajo, lo saludó con una gratitud que era casi reverencial. Señor Ricardo, no sé cómo agradecer lo que el Señor está haciendo por mi hijo. Desde que la mamá murió, me siento perdido tratando de ser papá y mamá al mismo tiempo. Ricardo miró a ese hombre que trabajaba duro todos los días para dar dignidad al hijo, y se dio cuenta de que estaba frente a alguien infinitamente más honrado que cualquier ejecutivo de su convivencia. Su hijo es un niño maravilloso, dijo Ricardo. Tiene suerte de tener un papá que trabaja tanto para cuidarlo. Y ahora tiene una familia extendida aquí también. Lo que Ricardo no esperaba era que esas palabras simples tocarían el corazón de ese papá de una forma profunda, iniciando una amistad que cambiaría la perspectiva de Ricardo sobre lo que realmente significa ser un hombre exitoso. Y esa amistad revelaría aún más verdades sobre el tipo de persona en que Ricardo se había convertido y el tipo de persona que todavía podía elegir ser. 3 semanas pasaron desde que los niños comenzaron a frecuentar regularmente la casa de Ricardo, y la transformación era evidente en todos los involucrados. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y el ruido reconfortante de personas viviendo genuinamente. Ricardo había establecido una nueva rutina que era completamente diferente de todo lo que había hecho en los últimos 15 años. Despertaba a la misma hora, pero ahora llegaba a casa a las 3:30 p.m. todos los días, llegando antes que los niños para ayudar a doña Cleusa a preparar el refrigerio y organizar las actividades de la tarde. Descubrió que tenía un talento natural para explicar matemáticas a Gabriel, que tenía paciencia infinita para escuchar las historias que Julia inventaba, y que cocinar con Pedriño era una de las experiencias más gratificantes de su vida.
Ana Paula se había convertido en su consultora informal sobre cómo lidiar con los otros, siempre ofreciendo insights sorprendentemente maduros sobre comportamiento humano. Pero el cambio más profundo estaba sucediendo dentro del propio Ricardo. Por primera vez en décadas, despertaba ansioso por algo que no tenía que ver con dinero o poder. Despertaba ansioso por ver la sonrisa de Pedriño cuando probaba una receta nueva, por escuchar a Gabriel explicar animadamente un problema de matemáticas que había resuelto, por ver los dibujos cada vez más elaborados que Julia creaba. Un jueves, mientras ayudaba a Ana Paula con un proyecto escolar sobre profesiones, ella le hizo una pregunta que lo dejó completamente desconcertado. «Señor Ricardo, ¿por qué el señor se hizo rico?». La pregunta era simple, pero la respuesta era demasiado compleja para una niña de 12 años. ¿Cómo explicar que se había hecho rico porque estaba huyendo de su propio dolor? ¿Cómo decir que había acumulado dinero para llenar un vacío que ni él mismo entendía completamente? ¿Por qué quieres saber, Ana Paula? Porque estoy pensando en cómo quiero ser cuando crezca. Sé que quiero ser maestra, pero también quiero tener dinero suficiente para ayudar a otros niños como nosotros. Quiero entender cómo las personas buenas hacen para hacerse ricas y seguir siendo buenas. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Ana Paula había captado intuitivamente algo que le había tomado décadas percibir. Hay una diferencia fundamental entre hacerse rico y permanecer siendo una persona buena. Ana Paula, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras, me hice rico porque soy bueno para los negocios y trabajé mucho. Pero durante mucho tiempo, olvidé por qué quería hacerme rico. Olvidé que el dinero debería ser una herramienta para hacer cosas buenas, no un objetivo en sí mismo. ¿Y qué lo hizo recordar? Ricardo miró alrededor de la sala de estudios, viendo a Gabriel concentrado en sus ejercicios de matemáticas, Julia coloreando cuidadosamente un mapa de México, Pedriño hojeando un libro de recetas con doña Cleusa. «Ustedes me hicieron recordar», dijo simplemente. «Me mostraron para qué sirve realmente el éxito». Esa noche, después de que los niños se fueron, Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas. Llamó a su abogado y le instruyó preparar los documentos para la creación de una fundación educacional. «Quiero crear una fundación que ofrezca educación de calidad para niños de bajos recursos», dijo. «Quiero escuelas con bibliotecas de verdad, laboratorios equipados, maestros bien pagados, alimentación adecuada, todo lo que estos niños merecen y no tienen». «¿Estamos hablando de cuánto de inversión inicial?», preguntó el abogado. 50 millones para empezar. Y quiero que tenga capacidad para atender por lo menos 1000 niños en el primer año». El abogado se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido con la magnitud del proyecto. «Ricardo, esto es maravilloso, pero ¿puedo preguntar qué motivó esta decisión?». Ricardo miró el dibujo de Pedriño que había enmarcado y puesto en la pared de su oficina al lado de todos sus diplomas y premios empresariales. «Descubrí que la verdadera medida del éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto compartes. Y descubrí esto a través de 5 niños que me enseñaron más sobre la vida en 3 semanas de lo que aprendí en 40 años de carrera». Pero lo que Ricardo no sabía era que su decisión de crear la fundación llamaría la atención de los medios locales y que un reportaje sobre su transformación revelaría su historia para toda la Ciudad de México, incluyendo personas de su pasado que hacía mucho tiempo trataban de encontrarlo, y ese reencuentro traería a la superficie verdades sobre su familia que cambiarían completamente su comprensión sobre sí mismo y su propósito en la vida. Mientras tanto, en la comunidad de Nesa, la noticia de que un empresario rico estaba ayudando a los niños locales se extendía rápidamente,
trayendo esperanza para muchas familias que luchaban diariamente para proporcionar mejores oportunidades para sus hijos, pero también atrayendo la atención de personas que cuestionaban las verdaderas motivaciones de Ricardo, forzándolo a probar que su transformación era genuina y permanente. La verdadera prueba de que Ricardo había cambiado estaba a punto de llegar, y sería más desafiante de lo que jamás podría imaginar. Un mes después del inicio de la Fundación Educacional, Ricardo estaba en su oficina revisando los proyectos arquitectónicos de la primera escuela cuando doña Cleusa tocó la puerta con una expresión preocupada. «Señor Ricardo, hay una señora aquí que dice ser su hermana. Está llorando y pidiendo hablar con el señor». Ricardo sintió el mundo detenerse por un momento. Su hermana, Carla. No la veía hacía 15 años, desde que había pedido su ayuda financiera para tratar el cáncer del marido, y él había rechazado fríamente, alegando que no era responsabilidad suya cuidar de fracasados que no habían sabido planificarse financieramente. «¿Dónde está?» «En la sala. Señor Ricardo, parece muy abatida». Ricardo bajó las escaleras con el corazón acelerado. No tenía idea de qué quería Carla después de tantos años, pero sabía que probablemente no eran buenas noticias. Cuando la vio en la sala, casi no la reconoció. Carla, que había sido una mujer vibrante y alegre, ahora parecía haber envejecido 20 años. Estaba delgada, con cabello canoso, ropa simple y una expresión de quien carga el peso del mundo en los hombros. «Carla», dijo, sin saber cómo saludarla después de tanto tiempo. Ella levantó los ojos, y Ricardo vio en ellos una mezcla de dolor, rabia y desesperación. «Ricardo», dijo, la voz embargada, «nunca pensé que vendría aquí después de lo que pasó entre nosotros, pero ya no tengo a nadie más». «¿Qué pasó?» Carla respiró profundo antes de continuar. «Mi nieto, el hijo de mi hija Marina, está internado hace 2 semanas con leucemia. Tiene 6 años, Ricardo, la misma edad que tenías cuando prometiste que siempre ibas a cuidar a tu hermana mayor». Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La promesa que había hecho cuando niño, en la ingenuidad de sus 6 años, volvió a su memoria como una ola devastadora. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento experimental que cuesta 300,000 pesos», continuó Carla. «Vendimos todo lo que teníamos, hicimos campañas, pedimos ayuda a toda la familia, pero solo conseguimos juntar 80,000, y el tiempo se está acabando». Ricardo miró a su hermana y vio no solo su desesperación, sino también su propia historia reflejada ahí. Carla había pasado por todas las humillaciones que él una vez temió pasar: pedir ayuda, depender de la bondad de otros, ver a un ser querido sufriendo sin poder hacer nada. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Porque la última vez que pedí tu ayuda, me dijiste que yo y mi familia éramos fracasados, que no era problema tuyo si no sabíamos planificarnos. Dijiste que tenías cosas más importantes que hacer con tu dinero que tirarlo con personas que no sabían vencer en la vida». Las palabras de Carla golpearon a Ricardo como cuchillas. Se acordaba perfectamente de esa conversación, de la frialdad con que había tratado la desesperación de su propia hermana, de la arrogancia con que había juzgado sus dificultades financieras. «Carla, ¿a tú qué, Ricardo? ¿Cambiaste? Vi en la televisión el reportaje sobre tu fundación, sobre cómo estás ayudando a niños necesitados. Qué ironía, ¿no? Estás salvando hijos de extraños mientras el nieto de tu propia hermana se está muriendo». El silencio que siguió fue devastador. Ricardo se dio cuenta de que toda su transformación, todo el crecimiento que había experimentado con los 5 niños, sería probado ahora de la forma más cruel posible. Era fácil ser generoso con extraños cuando eso no costaba nada emocionalmente, pero enfrentar las consecuencias de sus elecciones pasadas, reparar relaciones que él mismo había destruido, era infinitamente más difícil.
En ese momento, los niños llegaron para sus actividades de la tarde. Entraron por la cocina como siempre, pero pronto se dieron cuenta de que algo era diferente. La tensión en la casa era palpable. Ana Paula fue la primera en aparecer en la sala, siempre atenta a los sentimientos de los adultos a su alrededor. «Señor Ricardo, ¿está todo bien? El señor parece triste». Ricardo miró a Ana Paula, después a Carla, y se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir definitivamente qué tipo de hombre quería ser. Podía continuar siendo el Ricardo de siempre, protegiéndose emocionalmente y justificando su frialdad con lógica financiera. O podía ser el hombre que estos 5 niños habían ayudado a despertar, alguien capaz de amor incondicional, perdón y reparación. «Ana Paula», dijo, arrodillándose para quedar a su altura, «quiero presentarte a ti y a los otros a mi hermana Carla. Está pasando por un momento muy difícil y tal vez ustedes puedan ayudarme a encontrar una forma de ayudarla». En los minutos que siguieron, mientras los 5 niños escuchaban la historia del nieto de Carla con la compasión natural que poseían, Ricardo vio su transformación completarse. No juzgaron a Carla por estar desesperada, no cuestionaron si merecía ayuda, no calcularon costos y beneficios, simplemente ofrecieron amor y apoyo. Pedriño se acercó a Carla y tomó su mano. «Señora, cuando mi mami estaba enferma, yo también me ponía muy triste. Pero el señor Ricardo me enseñó que cuando queremos a alguien, hacemos todo para ayudar». Gabriel agregó: «Mi maestra dice que la familia es lo más importante del mundo. El señor Ricardo va a ayudar a su nietecito, puede estar segura». Ricardo miró a esos niños que se habían convertido en su familia de corazón, después a Carla, que representaba su familia de sangre, y finalmente entendió cuál era su verdadero propósito en la vida. «Carla», dijo, su voz firme pero gentil, «voy a pagar todo el tratamiento de tu nieto, no como un favor, sino como una reparación. Fui un hermano terrible contigo y un tío ausente para tu familia. No puedo cambiar el pasado, pero puedo empezar a construir un futuro diferente». Las lágrimas que corrieron por el rostro de Carla ya no eran solo de desesperación, sino de alivio y esperanza renovada. «Pero hay una condición», continuó Ricardo. «Quiero conocer a mi sobrino nieto. Quiero estar presente en la vida de él, de tu hija, de toda nuestra familia. Quiero que estos 5 niños aquí conozcan a sus primos. Quiero que nuestra familia se reúna nuevamente, como a nuestros papás les gustaría que fuera». En ese momento, rodeado por 5 niños que habían cambiado su vida y por la hermana que había reencontrado, Ricardo comprendió que había completado un viaje que había comenzado décadas antes. Había salido de un niño que amaba incondicionalmente, pasado por un adulto que había olvidado cómo amar y finalmente llegado a un hombre que había aprendido a amar nuevamente. 6 meses después, la primera escuela de la Fundación Ricardo Almeida fue inaugurada con capacidad para 1000 niños. Ana Paula, Gabriel, Julia, Pedriño y otros 996 niños de la comunidad tenían ahora acceso a la educación de calidad que merecían. El sobrino nieto de Ricardo se recuperó completamente del cáncer y se convirtió en uno de los primeros alumnos de la escuela. Carla volvió a sonreír y se mudó a una casa cerca de la mansión, restableciendo los lazos familiares que habían sido rotos. Ricardo había aprendido que el verdadero éxito no se mide por cuánto se acumula, sino por cuántas vidas se transforman. Había descubierto que la familia se elige todos los días, a través de actos de amor y generosidad. Y había comprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que se debería haber sido desde el principio. La mansión en las lomas ya no era un símbolo de soledad y arrogancia, sino un hogar donde amor, aprendizaje y segundas oportunidades florecían todos los días. Y Ricardo,
El hombre que había perdido su humanidad en la búsqueda del éxito había finalmente encontrado el verdadero significado de la riqueza, la capacidad de enriquecer la vida de otros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita creer que nunca es demasiado tarde para cambiar. Deja en los comentarios, ¿ya tuviste una segunda oportunidad que transformó tu vida? Tu experiencia puede inspirar a otros a encontrar su propia jornada de transformación.